El primer concepto que quiero compartir con ustedes, y yo le pido que usted preste atención, si puede tomar nota, tome nota, pero es que vamos a entender el primer concepto del reino de Dios, es el Evangelio. Es el Evangelio. ¿Cuál es el primer concepto? El Evangelio. Dígalo conmigo, el Evangelio. La palabra Evangelio viene del latín, que hace alusión a una costumbre que tenían los emperadores romanos. Cuando un emperador romano venía y conquistaba una nueva tierra, mandaba un heraldo, mandaba al príncipe, es decir, a su hijo primogénito, como enviado a esa nueva tierra para llevar el Evangelio, la buena noticia. Llegó el imperio, llegó el reino, y establecer las leyes de ese imperio en ese pueblo, en esa ciudad que había sido conquistada. ¿Escuchó bien? Vamos de nuevo. El Evangelio surge como esta palabra latina, pero que viene de esta idea romana, de cuando el reino venía, cuando el imperio venía sobre un poblado, el emperador, si usted me permite, Dios Padre, en esta comparación, enviaba a su primer hijo. ¿Quién es su primer hijo? Jesús. A establecer la legislación, a establecer el pacto que él proponía a ese lugar. Así lo hacían los emperadores romanos. Y esa es la ilustración cuando Pablo utiliza por la primera vez la palabra evangelio. Jesús es el heraldo del Padre, el enviado. ¿Para qué? Para establecer las condiciones del pacto, para decirte, estas son las condiciones del reino, para establecer a aquellos que estaban dispuestos por voluntad a someterse bajo esas leyes que hoy conocemos como la ley de Cristo, como el Evangelio, como lo que Él establece a partir de Mateo capítulo 5 en adelante. ¿Cuál es nuestra regla, nuestro modo de vida? ¿Cuánto están ahí? ¿Está entendiendo el primer concepto? Ese es el concepto. Por eso la palabra Evangelio significa buenas noticias, porque el Evangelio es el anuncio de que el emperador, pero no un emperador romano que eran sanguinarios, sino el emperador del cielo, el rey de los cielos, le propone a cada uno de nosotros y a cada persona de Oliva, de Oncativo, de Colosio, donde quiera que se escuche la prédica, las condiciones del reino. Cómo Dios establece el pacto con nosotros. ¿Cuántos están ahí? Por eso es importante que nosotros entendemos y vamos a comprender un poquito más de qué se trata. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Preste atención porque es muy importante. La palabra de Dios es la que produce fe. Amén. La palabra de Dios es la que edifica el corazón del hombre. Gálatas capítulo 4. Miren lo que dice desde el versículo 1. Amén. ¿Hace calor o está lindo así? ¿Está bien? Si no, cierra un poquito para que haga un poquito más frío. Amén. ¿Tiene ahí Gálatas capítulo 4? Dice, versículo 1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, del esclavo, aunque sea el dueño de todo. ¿Lo tiene ahí? Sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada. Diga conmigo, edad señalada por el Padre. Preste atención. Versículo 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió, ahí tiene el Evangelio, a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Ahí está la presentación del reino. El Padre envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que nacido de mujer nos redimiera debajo de la ley. Una de las actitudes por qué nosotros buscamos a Dios, por qué entendemos el Evangelio de esta manera, es este versículo es clave. Él nació bajo ley. Él nació bajo la ley. Él nació de mujer. ¿Sí? Amén. ¿Pero para qué? ¿Sí? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. La primera causa del reino viene para que vos dejes de estar bajo la ley y puedas ser adoptado como hijo. Y usted me dice, Santiago, ¿basado en qué? Porque en la ley no estaba la posibilidad de la adopción. Usted quería adoptar un niño,
no estaba la conciencia. No hay ningún mandamiento en la ley que establezca que se pueda adoptar. No sé si usted sabía. En la ley mosaica era así. Pero Dios en su infinito poder manda a su Hijo. Nace bajo la ley, cumple la ley para que nosotros no la tengamos que cumplir. Nos redime de la ley para que podamos ser adoptados. Todo lo que Él diseñó en el Evangelio es para que seamos hijos. Todo lo que Él diseñó es para que vos seas un hijo de Dios, una hija de Dios. Tanto te ama que dejó de lado su propia ley para armar la ley de Cristo, para que vos seas contenido, para que seas un hijo. Miren ese amor de padre. ¿Cuánto dicen amén? Ese amor de padre. Y porque soy hijos, versículo 6, Dios te ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Dónde vive el Espíritu de su Hijo? En tu corazón. Así que cuando usted le diga, ¿dónde está Dios? Está ahí adentro. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que el Hijo, el Espíritu de su Hijo vive dentro de tu corazón. Mire si nosotros no podemos decir somos hijos de Dios. El Evangelio, el reino de Dios que se establece de esa manera. Él vino bajo la ley, murió bajo la ley para redimirnos fuera de la ley. Por eso no presentamos niños, por eso no levantamos diezmos, por eso, porque ya fuimos redimidos de la ley. Mire la importancia que tiene. Pero no solamente en el culto, porque eso sería algo pequeño. La importancia que tiene de vida. Si yo practico los elementos de la ley, le estoy diciendo a Jesús, yo no te necesito. Yo puedo salvarme con la ley. ¿Cuántos están ahí? Yo puedo, mire lo grave que es. Practicar cosas que son mandamientos en la ley mosaica, le estoy diciendo a Dios, yo no te necesito a vos. Yo no lo necesito a Cristo que haya venido. Puedo salvarme yo solo. Miren lo grave que es. Por eso nosotros decimos, no practicamos la ley mosaica. Claro que es palabra de Dios, gloria a Dios, pero nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. ¿Para qué levantamos la copa todos los una vez al mes? ¿Qué dice Jesús? Este es el nuevo pacto. Eso significa que el otro ya quedó atrás. El otro pacto era con la sangre de cordero, de macho cabrío, así dice Hebreo, pero este con la sangre del Hijo de Él. Distinto el pacto. Porque además ese sigue vivo. Eternamente. El Evangelio son las buenas noticias. Es la marca distintiva del reino de Dios. Es la oportunidad de que cada persona voluntariamente, así como ese heraldo romano bajaba a esa ciudad conquistada, le ofrecía el pacto, le ofrecía el reino. Usted y yo somos esos heraldos ahora. Somos aquellos que le vamos a presentar a la gente las condiciones del reino. El reino de Dios es distinto. No, porque yo lo voy a hacer de esta manera, porque no. Es como lo establece la palabra de Dios. El reino de Dios se estableció en paz. Dice la Biblia que Jesucristo, aún pudiendo convocar a los ángeles para que los salvaran, no lo hizo. Él estableció el reino porque Él es el príncipe de paz. Él es ese heraldo que bajó en paz a establecer las condiciones del reino. ¿Cuántos me van siguiendo? Por eso es importante. Nosotros está basado el pacto de Dios con nosotros. Estuvo basado en algo viejo como la ley. Ya pasó. Pero para que nazca algo nuevo. Que vos seas adoptado como hijo. ¿Cuánto vamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo? Amén. Pero además de esto, mire, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 ahí. Se va a entrenar con la Biblia hoy, porque mira que tenemos varios pasajes. Hebreos capítulo 4. ¿Lo tiene ahí? Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Qué tenemos que hacer? Retener la fe. Lo primero que se va a poner a prueba cuando vos quieras aceptar las condiciones del reino es tu fe. ¿No te diste cuenta que cuando empezaste a congregarte te va peor? ¿No te diste cuenta que en muchas cosas tenés más lucha? ¿No se preguntó por eso? Antes vos salís, capaz que no te pasaba nada. Ahora salís, todo para otra vez.
hay una resistencia natural de este ambiente espiritual que nosotros vivimos hacia que vos hayas aceptado a Cristo. Hay una resistencia del mundo espiritual a que vos creas en Cristo. Y esto es un dato que muchas veces me lo hubieran dicho cuando entré a la iglesia, capaz que hubiera entendido más cosas. Y es que te tienen bronca. Decirle al lado, te tienen bronca. Que pase el lunes, decirle por el otro lado. No. Te tienen bronca. Porque vos sos el heraldo del Evangelio. Vos sos aquel que dentro suyo tiene el Espíritu Santo que vive dentro tuyo. Entonces vas a notar que amigos, que parientes, como que te miran raro. Vas a decir, ¿y este qué le pasa? Y es porque el Espíritu Santo está dentro tuyo. Y provoca, a veces como provoca cercanía, personas se te van a acercar, también provoca que otras personas se alejen. Porque no aceptan esa presencia, les recuerda sus pecados, les recuerda, y ellos no saben identificarlo, entonces simplemente se apartan, simplemente te hace la guerra. Hablan mal de vos, te critican, te cierran puertas. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Y usted dice, ¿cómo? ¿Basado en qué, hermano? En lo que le pasó al primer heraldo, a Jesús. Fíjese cómo le fue cuando lo trajeron a la tierra. A lo suyo vino, Juan capítulo 1, versículo 16, y a lo suyo no lo recibieron. El primer rechazo van a ser los tuyos a veces. El primer rechazo van a ser los tuyos, los que vos amás. Y es donde se pone a prueba la fe. ¿Cuántos están ahí? Por eso retengamos la fe, dice el versículo 14. Retener la fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para una ayuda oportuna. Ese Jesucristo, el Espíritu de Jesús que vive dentro tuyo, te entiende. Entiende las luchas que vos estás pasando, las tentaciones. Escuchen, entiende lo que vos estás pasando, no te está juzgando, te entiende. Para eso vino a la tierra. ¿Se acuerda el heraldo que le conté? Viene a la tierra a vivir las condiciones de vida que nosotros vivimos. Pudiendo decidir nacer en un palacio, nació donde tomaban el agua las ovejas y la vaca. Un pesebre. Era donde tomaban las ovejas el agua. Donde se las alimentaba. Pudiendo mejorar sus condiciones, él decidió vivir así. Hoy lo recordamos en la Santa Cena. ¿Dónde están ahí? Hoy recordamos eso. Su sacrificio. Tenemos un gran sumo sacerdote. En este reino no hay otro sacerdote. ¿Cuántas veces nosotros en las iglesias ha sido alimentado? Ay, viene el siervo de Dios. Y entra un tipo con un traje, un fachón bárbaro. Y te mira de arriba y te dice, ¿y vos qué sabes? Y te empiezan a decir que te va a ir bien y que te... mientras haya puesto el sobre blanco, ¿no? Y después todo bien, todo... y si no pusiste el sobre blanco te va a ir mal, se te va a ir... Todas maldiciones. Pero ahora a través del conocer la palabra de Dios, nos damos cuenta que el único sumo sacerdote era Él. Y que además no te juzga, ni te mira de arriba, sino que te dice, son muy buenos, yo entiendo, estuve en tus zapatos, fui un ser humano, fui tentado en todo, también me enojé, también me fue mal, también se me cerraron puertas, también tenía que trabajar, viví en todas las condiciones naturales que usted y yo vivimos. ¡Qué Dios en el que hemos creído, hermano querido! Un Dios afecto a las enfermedades, a los dolores, a los miedos, al calor, al frío. Por eso puede compadecerse de esa habilidad. Por eso te invita la palabra, te dice, acércate con confianza. El reino de Dios es una puerta abierta. Ante la ley es una puerta cerrada. No podés hacer eso, no podés. Ahora en este reino, ahora en la ley de Cristo, la puerta está abierta. Eso significa que está disponible para vos. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios está contando o no? Nos está diciendo. Amén. Por eso es importante que nosotros lo comprendamos. En el reino de Dios, Él ha venido como heraldo. El reino de Dios se estableció en paz. Él se basó en un pacto antiguo, pero también para traer algo nuevo, que seamos adoptados como hijos. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad. Por eso usted va a escuchar acá que continuamente se le va a decir, ore, busque a Dios. ¿Por qué? Para que usted se junte con el sacerdote suyo. Antes nos decían, no, usted tiene que juntarse más con el pastor, entonces se va a hacer más santo. No, mentira, el diablo. Usted tiene que ir con el sacerdote.
Usted tiene que hacer la función de Juan el Bautista. Juan el Bautista le preguntaron, ¿por qué? Mirá, Jesús le va re bien. El ministerio le dijo, yo cumplí mi función. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Pero pocas veces se predica eso. Cuando notas un ministerio de verdad, cuando la estrella es Él. Cuando Él es el que ilumina, cambia, transforma. Y nadie se atribuye ese cambio. Nadie saca ventaja de eso. Porque podemos decir como Martín Lutero, yo no hice nada. La gracia de Dios lo hizo todo. Nadie merece un mérito. Ningún ser humano. Solamente Dios. Si hicimos algo bueno, siervo inútil somos, dijo Jesús. Si hiciste lo que tenías que hacer, siervo inútil somos. Ahora, mire lo que vamos a ver ahora. Ya estamos casi en el final. Mire, yo le invito a que usted me acompañe a Juan capítulo 10, versículo 38. Ya estamos en los últimos dos pasajes. Juan 10, capítulo 38. Amén. Juan 10, el 38. ¿Lo tiene? Dice, versículo 37 y 38. Dice, si no hago las obras de mi Padre, dice Jesús, no me creas. Pero si las hago, aunque a mí no me creas, creed a las obras. El reino de Dios no se caracteriza solamente por palabras, tiene que haber obras. Tiene que haber obras. No puede quedarse en palabras. ¿Sabe cómo se diferencia rápidamente el reino de los cielos de un intento humano que le ponen el cartel de iglesia? Es porque hay obras. Y no es, no vamos a hacerle el fino. No. Obras en el sentido de, vas a ver la obra de Dios. Vas a ver la mano de Dios. Vas a ver que Él está allí. ¿Cuánto están ahí? Jesús dijo, si no creen en lo que yo le digo, van a creer en lo que yo hago. Por eso en el reino de Dios, la obra de Dios no se puede ocultar. Porque se manifiesta cuando Él quiere. Pasan momentos donde vas a ver, buscando a Dios, que es como que Dios te dice, córrete. Ahora voy yo. Ya lo intentaste a tu forma, con tu fuerza. Bueno, ahora déjame a mí ahora. Ya lo hiciste con el modelo que estás acostumbrado. Bueno, ahora vamos a hacerlo al estilo mío. Y este va a ser el desafío tuyo. ¿Le vas a dar lugar? Y además también nos enseña que cuando vemos la obra de Dios tiene que estimular nuestra fe. David tenía presente cuando vio la mano de Dios que dice que lo apoyó para vencer al oso y al león. Él se afirmó en eso para creer. Vos tenés cosas en tu pasado que te tienen que ayudar a creer cuando no haya nada. Cuando no veas nada. Hace memoria de tu oso y de tu león. Hace memoria de lo que Dios te ayudó, de las victorias pasadas. Esa tiene que ser tu sostén. ¿Está ahí o no? Recuerde las victorias. Porque el diablo te va a traer todas las derrotas. Pero es tarea nuestra recordar en qué momento Dios te bendijo. Cuándo te ayudó, cuándo te abrió una puerta, cuándo puso personas alrededor tuyo que te bendijeron, te abrazaron, te cuidaron. Ahí estaba Él. Ahí estaba la victoria de Él. Ahí estaba el reino de los cielos presente en tu vida. Por eso nosotros podemos entenderlo de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Apocalipsis capítulo 1, ya estamos terminando, mire. Apocalipsis capítulo 1, el último libro de la Biblia, así que es fácil de encontrarlo. Apocalipsis capítulo 1. Mire lo que dice. El versículo 6. ¿Lo tiene allí? E hizo de nosotros un reino y sacerdote. Algunas versiones dice rey y sacerdote, pero la traducción correcta es un reino y sacerdote para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que hace el reino de Dios con nuestra vida? Vio que venimos viendo los pasos, ¿no? Ahora, ¿qué te hace? Somos un reino de sacerdote. Somos ministradores. Usted me dirá, no, pero ¿cómo es? Pero a mí me enseñaron tradicionalmente que había uno solo que estaba ahí adelante. No. El ministerio es mucho más amplio que un púlpito.
Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Hombres y mujeres, porque ya no hay hombre ni mujer. El reino de Dios establece igualdad entre el hombre y la mujer. Ambos pueden servirle a Dios. Ambos son iguales en dignidad, en oportunidad. ¿Cuántos están ahí? Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes. Somos un reino sacerdotal que está listo para ministrar. ¿Cómo le ministro, hermano? Le sobran ropas, désele a alguien que no tiene. Ahí está ministrando el reino de Dios. Nadie está hablando en lengua, no hay uno tirado en el altar, pero ahí está la gloria de Dios. Y usted dice, ¿cómo, Santiago? ¿Basado en qué? Y Jesús dijo que si te sobra una capa, dásela al otro. Si te pide la capa, dásela. Mateo capítulo 5. Y si no te quiere devolver lo que le prestaste, déjaselo. Suena tan extrañas esas lecciones, claro, porque todos esperan que el reino de Dios sea alguien hablando en lengua o un super culto. No. El reino de Dios está en esas pequeñas acciones. Está solo una persona, anda a visitarlo. El reino se resume en hacer con los otros lo que te gustaría que te hagan. Oh, qué lindo, qué bien me sentí. Dios hizo esto conmigo, alguien alguna vez hizo con esto. Ahora te toca a vos. Que se reproduzca. El sacerdote está ministrando a los otros, no que los otros lo ministren. Hay gente que ha entendido mal el evangelio. Dice, sirve de los hermanos. No. El sacerdote está para servirlos. Qué distinto, ¿no? Alcánceme el vaso de agua, hermana. No. Yo te tengo que alcanzar el vaso de agua. El sacerdote es el que sirve. Jesús dice que lavó los pies de sus discípulos. El Hijo de Dios. El que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él lavándole los pies. Y no usaban Adidas los muchachos. No usaban topper. Chancleta y caminaban a lo loco y se bañaban de vez en cuando. Te están mostrando el servicio. ¿Cuántos están ahí? Te están mostrando que en este reino los que sirven son la autoridad. Somos un reino de sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Podés servirle a través de donar un alimento, a través de visitar a un enfermo en el hospital, de orar en tu casa. Ya estás sirviendo. Tomarte los pedidos de oración que hacemos el día jueves, ya estás sirviendo a Dios. Estás clamando y estás orando. Dice que Jesús se levantaba todos los días a orar y a clamar. Ya estás sirviendo también. Ya te estás pareciendo un poquito más a Él. Y el último pasaje, yo le invito a que me acompañe. Apocalipsis 5. Y con esto termino. El versículo 10. Amén. Va a decir algo parecido, pero le va a agregar algo maravilloso. Versículo 10. Apocalipsis 5, el versículo 10. Y lo has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Usted y yo vamos a estar reinando en la tierra. Con Cristo, cuando Él venga. Dice, ¿cuándo, hermano? Porque Cristo va a regresar a la tierra. Dice que los discípulos en la época de Jesús se saludaban y decían Maranata, que significa Cristo viene pronto. Qué lindo sería que nos saludemos, ¿no? Cuando entramos a este lugar o donde sea que el Señor nos lleve a congregarnos y decirle al hermano Maranata, Cristo viene pronto. Él viene pronto. Porque eso te ayuda, te da fe en los momentos de dificultad, de debilidad, de enfermedad, de dolor. Dice que así se saludaban en la época de Pablo, de Pedro, de los discípulos. Maranata, Cristo viene pronto. ¿Y qué pasa cuando viene Cristo? Todos nosotros reinaremos. Este reino que ahora se establece por haber aceptado a Cristo, que Él nos adopta como hijo, este reino que nos hace personas que dependamos del único sacerdote que hay en la iglesia, sumo sacerdote que es Jesucristo, es para que todos nosotros también seamos sacerdotes, debajo de su autoridad, para ministrar a los otros, para ayudar, para consolar, para abrazar, para reír con el que ríe, pero llorar con el que llora, para hacer lo que Él es e hizo. ¿Está entendiendo dónde va y dónde termina esta prédica? Es un llamado del Señor. Y por último, en un reino se establece lo que se llama los poderes del siglo venidero. Una frase que yo uso mucho y explico poco. Los poderes del siglo venidero son todas las características que tendrá ese reino futuro de Dios, pero que están aquí,
por partes. Por eso se hace un culto de sanidad y no se sanan todos. Se sanan algunos. Ahí están los poderes del siglo. Es como que se asoma algo. Es como si se abriera un poquito la puerta de ese reino futuro de Cristo y se deja ver. ¿A través de qué? De esa sanidad, de ese milagro, de esa puerta abierta. ¿Cuánto van entendiendo lo que quiero decir? Son los poderes del siglo venidero. El siglo venidero está hablando de cuando venga Cristo a reinar. Y la iglesia, nosotros en este lugar tenemos que empezar a creer en que esos poderes del siglo venidero están activos acá. La Biblia habla en 3 partes, en la Biblia que hay dones de sanidad, de milagro, de señal. Créalo. Dios puede usarte en esos dones para mostrar el reino de Dios se ha acercado. Jesús cuando empezó su prédica dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado.